Ahora veamos la retención de impuestos en Chile y Colombia en SAP S/4HANA como parte del curso SAP Mentoring. El concepto general y las diferencias claves. Primero que todo, la filosofía. Colombia aplica un recaudo anticipado agresivo de renta, retención de IVA y retención de ICA, que son impuestos nacionales, y el ICA es un impuesto regional en casi todas las transacciones que se realizan en SAP. Chile se enfoca en anticipos específicos como honorarios y retención de pagos a extranjeros. El devengo en Colombia se configura la retención al contabilizar o causar la factura. En Chile legalmente es al pago, pero se configura al causar por temas de control. Es decir, al momento de contabilizar la factura, realizamos la contabilización de la retención del impuesto. La variabilidad, las tasas en Colombia son fijas según las tablas de la DIAN, que es el ente que controla los impuestos en Colombia, y en Chile la tasa de honorarios varía anualmente por ley. La complejidad en SAP es mucho más alta en Colombia debido a múltiples tipos de documentos y a que se realizan impuestos nacionales y departamentales. En cambio, en Chile es mucho más sencilla porque está más estandarizado y las fórmulas son más fáciles de aplicar. Veamos el escenario en Colombia respecto a la localización, la retención en la fuente, retención de IVA y retención de ICA. Son los tres tipos de retención que aplican principalmente para Colombia. La retención en la fuente es un anticipo de renta anual y se configura en SAP con el tipo R1. Por lo general, cuando viene preconfigurado el sistema, los tipos de retención ya aparecen creados. Ahora lo vas a ver en el sistema cómo funciona. El tipo de retención para las ventas por lo general empieza o es el V1, V1, y para la retención de ICA es el I1. Con estos tres tipos de retención configuramos los códigos que van a llevar el porcentaje, pero esta forma es para ordenarlo y para que sea más fácil de manejar dentro de SAP. Entonces tenemos rete fuente con el R1, rete IVA con el B1 y rete ICA con el I1. ¿Cuál es el flujo técnico en el S-Pro, en la configuración, para realizar esta configuración de los impuestos? Primero que todo, claves de reporting. Definir claves oficiales para la DIAN, ejemplo, 10 salarios, 11 honorarios para medios magnéticos. Es decir, que la configuración que hagamos en el sistema para Colombia vaya de la mano con la presentación de los medios magnéticos y así los códigos que vamos a crear para Colombia sean los mismos que manejan los medios magnéticos. Los tipos de retención, vamos a crear el R1, I1 y V1 y se definen como base en el momento en que se realiza la factura. Los indicadores o códigos que se desprenden, o la primera clasificación es el tipo y después viene el indicador, va a tener el código que va a ir asignado al dato maestro del acreedor o del deudor, en caso de que sea necesario, o que también se puede asignar en la factura para que se realice la retención al momento de contabilizar. El H1, por ejemplo, sería entonces el indicador de impuesto, el cual tiene que tener configurado el 11%, que para este ejemplo es el 11% por retención de honorarios. Entonces, este H1 es el que finalmente va a ir en el dato maestro del business partner para que al momento de hacer la factura se realice la retención del impuesto de forma automática. Y finalmente, la configuración tiene que ver con la asignación de las cuentas contables a este indicador de impuesto para que la contabilización se realice al momento de contabilizar la factura, bien sea por la FB60 o por la Miro. Códigos estándar para Colombia para el año 2026 tenemos el H1,
para honorarios, el S1 para servicios generales, el C1 para compras y el 15 para retención de IVA. Acá tenemos los porcentajes que están para el 2026, lo cual puede variar de acuerdo a la normativa de la DIAN, y el tipo que se debe configurar en el S-Pro, en el Customizing, en la configuración son estos. R1 significa el tipo de impuesto y el código será el H1. Entonces, este tipo y el código son lo que vamos a asignar al momento de que modifiquemos el dato maestro del Business Partner para que tome la retención al momento de contabilizar las facturas. El escenario 2, que tiene que ver con lo que pasa en Chile, es un enfoque normativo que da el Servicio de Impuestos y que, a diferencia de Colombia, Chile se centra en dos grandes grupos, lo cual lo hace mucho más fácil de manejar y mucho más sencillo de configurar. Un impuesto único de segunda categoría que aplica a las boletas de honorarios de personas naturales y la tasa cambia anualmente según la ley 21.133. Y un impuesto adicional de retención de pagos al exterior, por ejemplo por contratación de consultoría de software, ingeniería, regalías, etc., con una tasa del 15, 20% o 35%. Y también hay una retención de IVA que solo aplica en algunos casos especiales. La estrategia entonces para hacerlo en la configuración en el S-Pro para Chile es configurar esta tasa del 15,25% para el año 2026 y se proyecta que sea del 16% para el 2027. Entonces lo que hacemos es crear un indicador de impuesto por año para que las facturas que entran rezagadas, es decir, las facturas que no alcanzan a llegar a la fecha de diciembre del año en curso, el 2026 en este ejemplo, puedan ser contabilizadas después con esta misma retención en enero. Por esta razón, lo recomendable es que crees un indicador de impuesto para cada año de forma independiente y le asignemos el porcentaje. Ya en el ejercicio práctico, cuando estemos configurando en SAP, lo que vas a hacer para Colombia es crear un indicador de impuesto S1 para servicios generales con una tasa del 4%. Si el S1 está ocupado porque alguno de los compañeros o los colegas que está trabajando en el curso lo creó, puedes crear otro sin ningún problema, otro código. Y el tipo de retención va a ser R1 de retención o renta de factura, lo que indica que al momento de que contabilicemos una FB60 se va a realizar esta retención. Y para Chile vamos a hacer un ejercicio de crear un indicador I5 o 1.5, no importa el código, pero lo importante es que puedas asignar a tu sociedad este código con el indicador del 15,25%. Vamos entonces al sistema y repasamos cómo se realiza esta configuración. Iniciemos con las configuraciones necesarias para que funcione el impuesto de retención. Vamos a la configuración S-Pro, guía de implementación, gestión financiera, parametrizaciones básicas y retención de impuestos. Existen dos capítulos o dos partes principales en la retención de impuestos, la básica y la ampliada. Siempre utilicemos la ampliada porque es la que permite más funcionalidad. Entonces lo primero que hay que hacer es verificar que esté activa la retención de impuestos ampliada para la sociedad que estás trabajando o que acabaste de crear. Vamos a sociedad, abrimos y vamos a ver la activación de la retención de impuestos ampliada. Ejecutar, busca tu sociedad, yo voy a buscar la FS01 y verificamos que la retención ampliada esté activa, lo cual está el check seleccionado, así que está de forma correcta. Grabar. Si no hubo ningún cambio, simplemente salimos. Vamos directamente con el cálculo de la retención, porque las opciones básicas ya vienen preconfiguradas para el país. Ingresamos a cálculo y acá tenemos que hacer
dos configuraciones principales, el tipo de retención y el indicador de la retención. Vamos con el tipo de retención. Y acá tenemos dos tipos de retención, para la factura y para los pagos. Recuerda que de acuerdo a lo que vimos en la presentación, la retención se hace al momento del devengo o al momento de causar las facturas. Por lo tanto, vamos a ingresar por contabilizar por factura, para que el tipo de retención aplique al momento de crear la FB60 o la Miro. En este caso voy a seleccionar el país Chile, CL, Enter. Y acá vamos a crear los tipos de retención. Si ingresas por Colombia vas a crear el S1, que significa servicios generales, pero para Chile vamos a crear también el S o la I5 para retención, tipo de retención de honorarios. Vamos a darle entradas nuevas. Tipo de retención. Puede ser cualquier código, en este caso yo voy a ingresar el Q1, solamente por darle una nomenclatura. Podrías también ser honorarios 1. Lo importante es que definas esto antes con el contador y con las personas que trabajan en finanzas de la empresa. Denominación. Le vamos a asignar retención de honorarios del año 2026. El importe base significa que va a tomar como base el importe que venga en el gasto de la factura. Regla de redondeo para que no tenga problemas con los decimales. Contabilización base del impuesto, vamos a marcar este check, sin acumulación para que no aplique impuesto sobre impuesto. Y en control vamos a dejar marcados estos checks que vemos acá. En el caso que sean regionales los impuestos, como en el caso de Chile no aplica, pero puede aplicar para el caso de Colombia, en la región también podemos crear impuestos específicos para cada una de las regiones. Entonces este campo para el caso de Chile lo dejamos vacío. Y el caso de Colombia también, si el impuesto es nacional, una retención, lo dejas vacío. Grabar, pide la orden de transporte, ejecutamos. Le damos Enter y regresamos. Ya tenemos entonces el tipo de retención creado. Vamos a regresar, grabar, para asegurarnos que quede correcto. Regresamos y ya está definido el tipo de retención. Ahora viene el indicador de la retención. El indicador va a ser el código que está asociado con este tipo de retención de honorarios y que va a tener el porcentaje del año. Vamos a tipo de retención. Vamos a indicador de retención. Indicador de retención. Definir indicador de retención de impuestos. Seguimos en el país CL. Enter. Y acá vamos a darle entradas nuevas. Seleccionamos el tipo de retención que acabamos de crear en el paso anterior. Retención de honorarios. Y acá vamos a asignar el código. Podemos ingresar el B1, que significa boleta 1, por ejemplo. Y en denominación vamos a asignar un texto que sea suficientemente explicativo para que sea fácil de entender al momento de asignarlo en el dato maestro del Business Partner. Entonces, retención, impuestos para autónomos, para el año 26, del 15,25%. Parte sujeta a la retención. ¿Qué porcentaje del gasto que nos presentan va a estar sujeta a la retención? Vamos a asignar el 100%. Indicador de contabilización, vamos a asignar el 1. Tipo de retención, este es muy importante porque acá es donde va el valor que vamos a asignar, 15,25. Enter. Y ahí toma el 15,25%. Esto se aplicará para alguna región, lo dejamos en blanco.
Y este check tampoco lo marcamos. Con esto queda configurado. Vamos a grabar. Pide la orden de transporte. Enter. Nos queda faltando entonces la parte de la contabilización. ¿A qué cuentas contables va a ir esta retención? Vamos a regresar. Ya tenemos el tipo de retención, el indicador. Vamos a cerrar la parte de cálculo. Pero antes quiero mostrarte que en el cálculo hay algunos países que presentan una complejidad muy alta en la configuración de impuestos de retención y por esto SAP tiene creados menús especiales para que configures todas esas retenciones que tienen algunos países debido a su complejidad tributaria. Ya vimos la sociedad, vamos ahora a contabilización. Y acá en contabilización vamos a asignar las cuentas que tienen que ver con la retención, es decir, dónde vamos a contabilizar, a qué cuenta vamos a llevar ese pasivo de la retención que hacemos de un proveedor o de una factura. Ingresamos a almacenar cuentas para la retención de impuestos a pagar. Ejecutar, ingresamos. El plan de cuentas es el ICOA, porque es el que está asignado a la sociedad. Y acá podemos ver que aparece la operación WIT. WIT es una sigla o una configuración porque en inglés el impuesto se denomina como withholding tax. Entonces por eso aparece con un WIT. Es una forma de abreviar el código o este nombre de withholding tax. Acá entonces aparecen las dos configuraciones que hicimos previamente, que es el tipo de retención y el indicador de retención y la cuenta contable tanto en el debe como en el haber que va a ir el pasivo, porque esta retención que hacemos es una cuenta por pagar al servicio de impuestos. Entonces acá lo que tenemos que hacer es a esta misma cuenta asignarle el tipo de retención y el indicador de retención que acabamos de crear. Para el caso de Colombia, si deseas, como son muchas más retenciones, puedes crear una cuenta contable para cada tipo de retención. De esa forma va a ser mucho más ordenado en las finanzas, en la contabilidad. Pero para el caso de Chile ya sabemos que es más sencillo. Entonces, mira todos los tipos de retención e indicadores que hay en el sistema. Vamos a crear el propio con esta cuenta contable. Crear. Vamos a buscar nuestro tipo de retención por país. Y acá aparece el CLH1, indicador de retención. Vamos a buscar por país. Y acá está el B1, retención de impuestos para autónomos que acabamos de crear. Y la cuenta, tanto en el debe como en el haber, para todo lo que tenga que ver con notas, va a quedar así. Grabamos. Aparecen muchos indicadores de retención porque está toda la configuración de la cuenta acá. Pero vamos a buscar el que acabamos de crear, posicionar H1. S1. Acá está el que acabamos de crear. Perfecto. Regresamos. Y con eso queda lista la configuración. ¿Cuál es el paso siguiente? Asignar este indicador de impuesto en el dato maestro del Business Partner para que al momento de contabilizar la factura haga la retención de forma automática. Vamos a ir al Business Partner entonces. Regresamos. Vamos a la transacción del BP, Business Partner, y vamos a buscar por organización. Y acá lo que tienes que hacer es, primero que todo, garantizar que el business partner que vayas a utilizar tenga el rol de finanzas para poder asignar la etiqueta de retención de impuestos. Si no lo tiene, lo que te recomiendo es que este interlocutor comercial lo extiendas a tu sociedad y ahí le efectúes la asignación. Vamos a darle enter. Busquémoslo. Vamos a ir por sociedad, pero antes
busquemos este rol, el FLVN00. Ya lo tenemos. Vamos a ir por sociedad. Y cuando ingresas por sociedad vamos a asignar. Si no tienes asignada, asigna tu sociedad a, a este business partner. Acá ya la aparece. Y fíjate esta etiqueta, proveedor retención de impuestos. Vamos a pinchar ahí. Y acá van estas retenciones. Entonces simplemente vamos a crear una nueva. Vamos a darle modificar. Ya está en modificar. Tipo de retención H1. Y el indicador de retención, el B1. Enter. Y de esta manera, cuando vayas a hacer una factura a este proveedor, a este business partner, va a hacer una retención de forma automática del 15,25%. Grabar. Y para que lo verifiques puedes ingresar, crear tus facturas una vez termines toda la configuración de la sociedad.